Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén pasando un excelente domingo. Bienvenidos a la reunión del día de hoy. El día de hoy vamos a seguir con esta enseñanza que he preparado, la cual lleva por título Mansos y humildes de corazón. Quiero que vayamos primeramente, antes de iniciar en materia, a Mateo, por favor, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo vuelvo a repetir: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las características manso y humilde son muy propias del ejemplo que Jesús nos vino a traer. Sin embargo, los que buscamos hoy en día seguir a Dios es de las cosas que menos se practican. Cuando Jesús les dice esto a sus discípulos, eh, buscaba ayudarlos a entender que el modo de liderazgo en el reino de los cielos no es a lo que ellos estaban preparándose, no es a lo que ellos querían llegar. Ellos pensaban que iba a llegar el Mesías como un rey de batalla que fuera a derrocar a los opresores. Sin embargo, Jesús no les decía, no los preparaba para luchar una lucha carnal, una lucha humana, sino que les decía: perdona al que te ofende, ámalo, ama al que te odia, ora por el que te persigue. O sea, era algo totalmente diferente que los discípulos en ese momento no lo entendían o no lo veían de esa manera, porque ellos, al sentirse oprimidos, esclavizados, lo que buscaban era, pues, una clase de justicia que fuera en cierta parte hasta vengativa. Entonces, aquí Jesús les quería ayudar a entender que el liderazgo no era algo, el liderazgo en el cielo, en el reino de los cielos, no era lo que ellos pensaban, sino que era radicalmente distinto al modelo de líder que ya conocían. Una vez más podemos ver cómo Jesús está más interesado en el cómo somos que en el lo que hacemos. Aquí al principio les dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, con el ejemplo primeramente, que soy manso y humilde de corazón. La palabra soy nos da aquí una clave, porque esto no va nada más de comportarse manso y humilde, de hacer cosas donde la gente diga: es que él es muy humilde, o es que mira, porque muchas veces el tema de la humildad se confunde con la pobreza. Hay gente que puede pensar y decir: es que él es muy pobre, él es muy humilde, cuando la realidad es que no. Puede haber una persona que tenga una cantidad exuberante de dinero y ser igual de humilde que alguien que no tiene nada. La humildad no va tanto en el cómo nos vestimos, no va tanto en el qué si me compro, qué no me compro, sino en la sencillez de nuestro corazón y la manera en la que nosotros somos junto a los demás. Aquí Jesús les llama a los discípulos. Cuando los llama, les dice que los haría pescadores de hombres, cosa que va más allá de lo que ya eran pescadores de peces, ya tenían un oficio, ya tenían una vida, pero cuando Jesús los llama, les dice que los va a convertir en pescadores de hombres. Entonces, cuando llegamos a esta parte en Mateo 11:29, les dice literalmente: aprended de mí, dándoles el ejemplo. Jesús es el ejemplo más claro de mansedumbre y de humildad que podemos tener como ejemplo en la escritura. Y pues lo que les digo es que no basta con comportarnos mansa y humildemente. Lo que vale la pena va más allá de este comportamiento. Jesús en todos los momentos en los que tuvo la oportunidad denotó una humildad y una mansedumbre que les quería dejar a sus discípulos. Por ahí lo podrán encontrar en la escritura que dice que amen como Él los amó a ellos. Entonces, hoy que nosotros somos personas que buscamos estudiar la palabra, que somos personas que buscamos crecer, que buscamos ser un ejemplo como Jesús lo fue para nosotros, entonces tenemos que hacer lo mismo que Jesús les pedía a sus discípulos: aprended de Él.
Tenemos que aprender de manera en la que no solamente yo digo, es que ya esto me lo marcaron, lo tengo que cambiar. Es que esto voy a llegar más temprano para que la persona me vea que estoy llegando más temprano. Es que no voy a faltar para que me pongan mi palomita en los domingos. No, 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 no. Esto va más allá, esto va de serlo, no de comportarnos como. Y lo veíamos hace un par de semanas donde hablábamos de la importancia de definir lo que nos era urgente y lo que nos era importante. Muchas veces nosotros vivimos bajo esa urgencia y no le damos la suficiente importancia a las cosas que realmente valen la pena, como lo es, por ejemplo, aprender de Jesús, aprender de Él, ver qué es lo que Él quiere para mi vida, ver qué es lo que ya me ha marcado y entonces cómo puedo yo ponerlo en práctica. Si nosotros nos ponemos a analizar la historia redentora, creemos que es sencillo afirmar que la principal piedra de tropiezo de los cristianos ha sido el orgullo humano. El orgullo ha sido la principal piedra de tropiezo en todo caminar del hombre. ¿Y por qué? Es que si nosotros lo vemos en perspectiva, podríamos pensar que los problemas que se presentan en las familias, en la iglesia, en el trabajo, en todos lugares tienen relación de una u otra manera con el orgullo humano. Los errores pueden ser diversos. Puede ser que mentiste, puede ser que cometiste un acto que pues no fue bueno, puede ser que engañaste, puede ser que robaste, puede ser que te emborrachaste, pero la mayoría de estas intenciones de hacerlo han sido por el orgullo humano. Se repite y se repite en cada uno de los problemas, por lo que podemos concluir que ciertamente el autor de Proverbios tenía razón al decir. Si me acompañan por favor a Proverbios 16-18, Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Repito, Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Ojalá nosotros pudiéramos ser tan conscientes de estas palabras tan sencillas. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Si nosotros no somos personas que se consideran a sí mismos propensos a caer, entonces vamos a actuar como dicen en las fábricas, como dicen en las empresas que hacen pues cosas tecnológicas que, por ejemplo, yo he estado cerca. Hay un momento de actuar que es hay tres tipos de mantenimientos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en dos, que son mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Si nosotros no prevenimos la falla que se puede presentar, entonces vamos a estar con los famosos bomberazos resolviendo el problema en el momento en el que se presenta. Si yo, por el contrario, me preparo para este problema que se puede presentar, entonces soy menos propenso a fallar o a perder ante este problema. Y aquí el autor de Proverbios nos lo dice muy sencillo, antes del quebrantamiento es la soberbia. Si yo no estoy dispuesto a prepararme, si yo no estoy dispuesto a mantenerme fiel, firme, a seguir entrenando, a seguir orando, a seguir buscando un consejo, a seguir duro y dale constantemente con mi disciplina para la palabra, entonces me voy a convertir en alguien que sin yo imaginarlo es soberbio, porque ¿qué crees? Muchas veces las personas soberbias carecen del conocimiento de que lo son. ¿Y por qué pasa? Pues porque son soberbias. Es tan soberbia la persona que ni siquiera se considera soberbia a sí mismo. Entonces, aquí con dos sencillas frases lo podemos notar en nuestra vida diaria. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Cuando yo me sobrepongo a las cosas de Dios, cuando yo me sobrepongo a que no es que yo soy muy fuerte, no es que mira, ya hago tanto sin pecar, no es que mira que, por ejemplo, pasa con los alcohólicos que van a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y les dan una fichita. A los 30 días llevan su ficha, a los 90 días llevan otra ficha, a los 120 días otra ficha, a los 365 días otra ficha. Y conforme van avanzando año tras año tras año, van acumulando fichas.
Pero si en algún momento dices, ya alcancé la de 120 días, ya alcancé la de 365 días, tengo un año limpio, entonces ya puedo caer, ya puedo tomar sin que me perjudique. No estamos atendiendo a esta parte, no estamos siendo lo suficientemente cautelosos para no caer en el pecado del cual venimos saliendo. Y no te lo digo en el sentido de condenarte o de juzgarte, muy por el contrario, quiero que veamos esta parte a manera de prevención, de que si hoy estamos en el mantenimiento preventivo, lo tomemos con esa seriedad de que el día de mañana se me puede presentar un error, una falla, puedo caer, puedo tropezar, y si yo no estoy acumulando conocimiento, no estoy acumulando oración, no estoy acumulando esta gracia de Dios que me va dando, entonces voy a estar totalmente desarmado ante este pecado. Y tú dirás, no, es que eso les pasa a los que están en el mundo, no, es que eso les pasa a los que no conocen a Dios, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos esta altivez del espíritu y luego viene la caída, le pasó a personas que son muy importantes en la Biblia, que eran súper apegados a Dios. Si vemos el caso de Saúl en el Antiguo Testamento y el de Pedro en el Nuevo Testamento, lo podemos notar en cosas que hasta son considerablemente sencillas. Acompáñame por favor a Mateo 26 del 31 al 35. Vamos a observar una conversación entre Pedro y Jesús donde podemos notar estas cosas de las que estamos hablando. Mateo 26, 31 al 35 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro, aquí quiero que pongas atención, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por último, el 35, por favor. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro confiaba más en sus palabras que en las del Señor Jesucristo, que justo le acababa de advertir lo que habría de pasar. Aquí dice Jesús que todos se iban a escandalizar de él en esa noche, porque escrito estaba, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les estaba diciendo lo que iba de acontecer, lo que iba a pasar. Sin embargo, Pedro le contesta y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí Pedro estaba anteponiendo su imagen ante lo que Jesús le estaba diciendo. Antes cuando Jesús le está dando la advertencia, antes de Pedro mejor arrodillarse y decir, Señor, yo no quiero escandalizarme de ti, Señor, yo no quiero fallar, Señor, yo no me quiero avergonzar de ti, ayúdame con esta parte, ya que sé lo que va a pasar, entonces prepárame para yo poder estar listo en el momento en el que se presente. No pasa así, sino que Pedro le dice, no hombre, bueno, parafraseándolo, ¿verdad? No hombre, eso no va a pasar. Yo, aunque me muera, no te voy a negar. Y todos sabemos lo que pasó después. Y uno puede pensar, sí, no, pero es que Pedro ya sabemos cómo era y esto y que el otro, que no sé qué, pero aquí dice al final, y todos los discípulos dijeron lo mismo. A Pedro le tocó ser el foco, a Pedro le tocó ser el que salió en los reflectores, pero todos los discípulos decían lo mismo. Todos estaban eh, anteponiendo sus propias convicciones, sus propios sentimientos, su emoción antes de la advertencia que Jesús les estaba haciendo. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros no lo hacemos de la misma manera? ¿Cuántas veces el pastor, el predicador, el adulto, el anciano nos aconseja y nos dice, cuídate de esto, cuídate de aquello? Nuestros propios padres, ¿cuántas veces nos dicen, no te doy permiso porque te quiero cuidar de que te pase algo? Y nosotros somos sabios en nuestra propia
opinión, somos sabios en nuestra propia prudencia y decimos, no me va a pasar nada, yo ya me sé cuidar. Así pasa cada día de nosotros y quiero que veamos esto como una alerta de pensar qué es lo que Jesús nos está advirtiendo a cada uno de nosotros, de lo cual, lejos de decir, yo aunque todos te nieguen, nunca, aunque tenga que morir, yo nunca te voy a negar o nunca me voy a escandalizar de ti. ¿Qué es lo que nosotros le estamos diciendo a Jesús? Aunque todos lo hagan, yo nunca lo voy a hacer, sin escuchar la advertencia que nos está dando, sin escuchar lo que Dios nos quiere poner. El orgullo en el ser humano es lo que frecuentemente le impide ver sus debilidades y nos pasa cuando dicen, no, es que tú eres así, y tú dices, no, yo no soy, y cuando te empiezan a denotar ciertas carencias, tú dices, ¿qué le pasa? Claro que no. Y te da una altivez en la cual tú dices, no, lo dice porque me tiene envidia, no lo dice porque seguramente algo trae en su corazón, pero nunca somos humildes, nunca somos mansos para decir, yo soy una persona que puede cometer errores, Dios ayúdame a corregirlos, Dios dame la sabiduría, dame este crecimiento que necesito para corregir aquello de lo cual pues no estoy atendiendo como te gustaría. Y entonces, como el ser humano es orgulloso y le cuesta trabajo ver sus debilidades y grietas del carácter, tiende que tiende incluso cegarse para buscar ayuda antes de su caída. Tiende incluso a voltear para otro lado y decir, bueno, pues ya estoy aquí, ya ni modo, ya luego me arrepiento, ya luego y pasamos días, días, semanas, semanas, incluso y tú puedes pensar, y quiero que lo veas de manera personal, le puede pasar al que lleva congregándose un día como al que lleva congregándose 10 años, al que ya es parte de una iglesia como al que todavía no es parte de una iglesia, al que conoce a Dios como al que no lo conoce. Y entonces aquí nosotros podemos ver cómo nos perfilamos y ese perfil de ser una persona pecadora nos puede traer graves problemas. Te pongo un ejemplo. En Chile se hizo un experimento en el cual a los, a los choferes de camiones de carga les ponían una gorra como uniforme, sin saber que esa gorra monitorizaba ¿cómo se les llama? Monitorizaba las señales eléctricas del cerebro y entonces podían ir perfilando a los choferes y decían, el chofer uno es súper concentrado, duerme muy bien, bueno, o sea, toma sus horas de sueño, está muy atento al camino, frena con mucho cuidado, lo podemos ver tanto en las cámaras del camión como en la gorra que nunca presenta situaciones en las que la adrenalina se eleva de un punto en el que tuvo que evitar un accidente o provocó un accidente. Entonces, contra el chofer 2 que está todo el tiempo distraído, que su cerebro está en un sube y baja, que se duerme, que su energía, que los impulsos eléctricos del cerebro están en un constante arriba, en un constante abajo, en el cual él no mantiene un control de concentración, él no es una persona que está a la espera, sino que es una persona reactiva. Y entonces cuando terminan sus jornadas, le dicen al chofer uno, ¿sabes qué? Perfecto, manejas increíble, todo bien, listo. En cambio, al chofer 2 le dicen, ¿sabes qué? Pues gracias por el tiempo que estuviste con nosotros. Tenemos que despedirte lastimosamente porque tu desempeño no es el mejor y pues para evitarnos accidentes, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, el chofer 2 decía, bueno, pues si trabajaba en Castores, pues me voy ahora a Julián de Obregón, por ejemplo, o me voy a otra empresa de transporte que sea igual de buena o mejor o peor, no sé. Y cuando llegaba a esa otra empresa, la gente, el que lo iba a contratar, revisaba y decía, no, es que veo su reporte y veo que no es una persona, que es una persona de riesgo. Y entonces no la contrataban. Y fichaban a la persona aun cuando fuera un joven inmaduro contra su estado ya de adultez madura. Entonces nosotros hacemos lo mismo, nos vamos perfilando nosotros y nos hacemos una idea de nosotros mismos que se autocompadece, que dice, no, es que yo soy bueno porque no hago cosas malas que dañan a los demás.
Pues sí, pero te embriagas y cuando te embriagas le haces daño a tu cuerpo. Pues sí, pero mientes. Pues sí, pero ante tu trabajo eres muy recto, pero nada más nadie te ve y cometes pecado. Entonces, esto por ponerte cosas escandalosas, no vayamos tan lejos, veamos hoy en día las redes sociales. ¿Cuántos jóvenes no están envueltos en el mundo de las cosas para adultos? Incluso las personas que padecen de adulterio, que padecen de lujuria, entonces, de lascivia. Entonces, esto es algo que se llevan ellos en lo personal. Y si Dios ya te está diciendo que lo puedes cambiar, que aprendas de Él, a primero reconocer que eres una persona falta, que eres una persona que tiene necesidad. Entonces, ¿estamos siendo o no estamos siendo como Pedro que le decía, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, aunque me tenga que morir, no te voy a negar? Y queremos y decimos querer buscar a Dios, pero la realidad es que nuestras acciones no lo describen, mi fruto no es de que quiero buscar a Dios, mi fruto es de que quiero que piensen que quiero buscar a Dios. Entonces, comportémonos con base en lo que queremos hacer. También para que no pierdas el tiempo, porque si eres una persona que está buscando a Dios, métete de lleno a buscar a Dios. Iguala el ejemplo que nos vino a traer Jesús, que él teniendo todas las comodidades del mundo y las que no eran del mundo, viviendo en el cielo, se despojó para venir aquí a padecer por ti, por mí, por tus hermanos, por ellos y aquellos. Entonces, veamos esto porque también tú puedes decir, no, es que yo a lo mejor no padezco de nada, pero soy una persona que se afana. Hoy en día vivimos en un afán constante en asegurar cosas que nos faltan, queremos conseguirlas y a veces puede ser una casa más grande, a veces puede ser un coche más nuevo, el último teléfono celular, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se da porque el no tenerlo nos genera un vacío y cuando se obtiene este logro, y te lo pongo entre comillas, de decir, ya me compré un coche, no pasan muchos años para que digas, quiero el que sigue, quiero el más nuevo. No, es que el mío funciona muy bien, pero ya me toca estrenar, ya me toca uno nuevo. Y entonces este logro se va convirtiendo en un logro más grande y en uno más grande y en uno más grande. Y la persona que tenía este vacío de querer el teléfono, de querer el coche, de querer la casa, sigue sintiendo un vacío que se llena momentáneamente y luego otra vez ya no está. Entonces, esto se lleva nos lleva a querer codiciar cada vez más y cada vez más y nos distrae de nuestro objetivo que es o que empieza buscando a Dios. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros buscamos seguir a Dios y queremos y tenemos la intención, pero constantemente tenemos un vacío que nos distrae, un vacío que nos quita, que nos roba. Jesús le decía, Jesús decía en su palabra que Él nos iba a dar agua de beber de la cual no volveríamos a tener sed, no como el mundo la da, que cuando tienes sed y tomas agua, al poco tiempo vuelves a tener sed. Entonces, no basta con querer y tener la intención, toca llevarlo a la práctica y no es difícil, lo que es difícil es tomar la decisión, pero poco a poco empiezas a mantenerte, poco a poco empiezas a notar que la gente incluso te ve diferente, que Dios te ve diferente, que dices yo que era una persona que se la vivía en el bar, que se la vivía mintiendo, que se la vivía estafando, que se la vivía en lujuria, que se la vivía en lascivia, empiezas a cambiar y empiezas a mejorar tus hábitos, empiezas a leer, te metes con Dios. Antes de que venga la prueba, tú ya le estás pidiendo a Dios que te dote de sabiduría para enfrentarla. Y entonces estos compromisos que vas haciendo para con Dios te preparan y te ayudan a que puedas llevarlo a cabo, que puedas acercarte a Él. Te lo digo con mucho amor, que al final el mundo te puede ofrecer muchas, muchas cosas, pero te van a dar un vacío que no va a ser llenado. En cambio, lo que Jesús te ofrece te va a llenar y vas a buscar más y quieres más y de repente ya no es por ti, ya es por los otros y eres manso y eres humilde y este cambio es maravilloso.
te beneficia a ti, beneficia a tu familia, a tu pareja, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Y a veces son cosas que pues nosotros dejamos o perdemos de vista por el afán del mundo. La semana pasada veíamos Santiago 1:22 y hoy lo podemos ver pero más completo. Santiago 1:22 al 24 eh, nos habla de qué es lo que tenemos que hacer con la palabra. Santiago 1:22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hasta ahí. Aquí nos dice la clave Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No basta con que nosotros vayamos a la reunión a escuchar, no basta con que nos juntemos con el vecino y que nos diga que Dios nos ama y que Dios nos cuide y que Dios nos pide, si al final nosotros no lo hacemos. Porque ¿qué pasa? Aquí nos dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces, además del orgullo, buscamos una manera de mantener un control y es normal. Buscamos controlar eh, los gastos de nuestra vida, los gastos de nuestra casa, buscamos controlar el cómo es mi hijo, el cómo es mi esposa, siempre pensando en el futuro, siempre queremos preocuparnos o siempre tendemos a ser preocupantes, personas que se preocupan por el futuro, por la estabilidad económica, por la estabilidad social, por la estabilidad laboral. La realidad es que nunca tendremos la certeza de controlar algo. Dios, que es el dueño y administrador de su universo, Él es quien tiene el control de las cosas, nosotros no. Mientras más nos parece que tenemos el control de algo, más seguros nos sentimos, o por lo menos eso pensamos, eso creemos. Pero cuando vivimos de esta manera, nunca llegamos a sentirnos completamente seguros. Cuando más crees que tienes el control de tu trabajo, más seguro te sientes. Pero la realidad es que el día de mañana, por un recorte de personal, por un cambio de residencia, por lo que sea, puede que pierdas el trabajo. Y entonces la seguridad con la que trabajaste día tras día, te esforzaste, estudiaste, le diste tu vida al trabajo, desaparece en un segundo y tienes que empezar de nuevo. Y otra vez volver a estudiar, otra vez volver a buscar que te convenga lo que te ofrecen. Lo mismo pasa con nuestra estabilidad social. El estatus que dejas en una colonia, que dices, ya conozco a mis vecinos, ya saben quién soy yo, ya saben que soy bueno, porque eso es lo que queremos que los demás piensen de nosotros, y al final nos da esa seguridad o nos hace sentir seguros, pero el día de mañana se va y no podemos controlar esta parte, pero nosotros vivimos pensando que sí. Afirmamos que Dios tiene el control de todo, pero vivimos pensando, por lo menos inconscientemente, que la única manera de controlar es tener el poder de aquello que queremos dominar. Fíjate bien en esta frase. Afirmamos que Dios tiene el control, pero vivimos pensando, por lo menos inconsciente o subconscientemente, que la única manera de controlar es tener el poder de aquello que queremos dominar. ¿Cuánta gente no has escuchado que dice, no, yo se lo dejo a Dios, pero trabaja por llegar a eso que quiere? ¿Cuántas veces no escuchamos a aquella gente que tú le dices, déjalo en manos de Dios y de todos modos cruzan incluso límites para alcanzar lo que ellos creen que es lo que Dios les está pidiendo y no se lo dejan a Dios realmente? Pasa, por ejemplo, en las casas, cuando el esposo lee en la Biblia que dice que tiene que tener a una mujer mansa o que es sujeta, que esta palabra sujeta luego tiene tantos matices que uno ya no sabe, y entonces la mujer le da un consejo como su ayuda idónea para que no caiga en algo
en un error, en algo grave que los endeude, que no sé. Y el hombre, por decir, yo soy el que tiene que tomar esas decisiones, echa en tierra lo que ella le dice, porque quiere controlarla, porque así le enseñaron. O la mujer que dice, yo no me dejo y así tenga que, así tenga que controlar a mi esposo, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y entonces cada uno se empieza a sentir más seguro conforme tiene el control de algunas situaciones, de algunas decisiones. Y es que si nosotros nos regresamos al principio, donde Jesús les decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces confundimos la mansedumbre y la humildad con debilidad. Nos cuesta reconocer que somos personas humanas que pueden cometer errores y van a cometer errores, pero que tenemos un Dios que es capaz de moldearnos. ¿Cuál es la clave? Soltar el orgullo y reconocer que no podemos solos. Jesús es el mayor ejemplo de esta soltura, de que él no, él sabía que aun cuando era capaz de hacer cosas maravillosas, tenía que cederle el control a su Padre, a Dios. Pensemos en esta escena de Jesús en Getsemaní. Si me acompañan por favor a Mateo 26:39. Mateo 26:39 dice, eh, Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La clave está aquí. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús está cediendo el control de esta parte. Está diciendo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Padre mío. Y entonces, aun cuando Jesús reconocía lo que iba a suceder, cuando Jesús sabía que iba a padecer la peor muerte del mundo, entonces fue que ora a Dios y dice, Dios, ayúdame. Se postra sobre su rostro, empieza a orar y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hoy en día, ¿cuántas veces nos postramos a decirle a Dios, Dios, si es de ti, ayúdame con esto, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres para mí? ¿Cuántas veces delegamos ese control, ese poder en Dios? ¿Cuántas veces nos esforzamos por orar por cada una de las decisiones que tomamos? Nos podemos considerar humildes por decir, es que yo estoy orando por este trabajo, es que yo estoy orando por este coche, es que yo estoy orando porque, pero no estás orando porque Dios te diga si realmente tienes que tener ese trabajo. No estás orando por decirle, Dios, ayúdame con el trabajo sin imponer lo que yo quiero. Dios, es que necesito este trabajo, lo necesito, pero ¿qué tal que los planes de Dios para ti van más allá de ese trabajo? Y entonces uno empieza a reconocer que en el caso uno hay una oración y en el dos también, pero en uno es yo le oro a Dios para que me dé lo que yo quiero y en el otro yo le oro a Dios para que me dé lo que él quiere para mí. Y con esta sencillez en el cambio de nuestras intenciones para con Dios, Dios nos empieza a hablar, nos empieza a moldear. Yo le decía hace un tiempo, Dios, es que mi trabajo ya no me da para mantener a mi familia, para si tengo un hijo, una hija, si me quiero cambiar de casa, si quiero comprar un coche, si quiero tener una mejor estabilidad económica. Y empecé a orar y Dios, ayúdame con el trabajo, Dios, ponme los medios, ponme las personas. Y en un plazo de 2 semanas ya estaba en una entrevista. Y luego, antes de la entrevista, le decíamos, mi esposa y yo, Dios, prepárame para la entrevista. Dios, ayúdame a saber si este es el trabajo que tengo que tomar. Pues hasta parecía cosa maravillosa, milagrosa, que durante este proceso yo mandé a lo mucho 3 solicitudes de empleo, a lo mucho 3, de las cuales en una de inmediato me dijeron, ¿sabes qué? Te falta experiencia. En la otra ni me contestaron y en esta fue el trabajo en el cual estoy actualmente. Y yo digo, si hubiera sido diferente, si yo me hubiera ido por la primera en la que me dijeron, te falta experiencia, y yo decirle, Dios,
quiero ahí, quiero ahí, quiero ahí, me perdería de la oportunidad de la cual hoy disfruto, hoy tengo. Entonces, busquemos que el motivo de orarle a Dios sea como Jesús, postrarnos y decirle que sea como tú quieres, no como yo quiero. Que no sea lo que yo estoy imaginando, lo que yo estoy pidiendo, sino lo que tú ves para mí, Dios. Y entonces Dios, que ya conoce tus necesidades antes de que se las digas, antes de que se lo pidas, Dios te va a ir mostrando por dónde es, qué camino es el que tienes que seguir, a dónde tienes que esforzarte. Y una vez que lo sabes, entonces empiezas a trabajar ahora sí por eso, por alcanzar esa meta, por ser esa persona que es moldeada por Dios, por darle testimonio a los demás, por darte testimonio a ti, decir, gloria a Dios que me sacó de aquí, gloria a Dios que gracias a Él hoy soy una persona nueva, soy una criatura nueva, como dice la palabra, pero hagámoslo con esa intención de decir, si vas, vas por todo, si no, ¿a qué vas? Si vas a buscar a Dios con un mínimo esfuerzo, ¿para qué? Ni te desgastes. Pero en cambio, si vas a buscar a Dios con un esfuerzo de tu corazón donde estás dispuesto, como dice la palabra, a dejar a padre, madre, hijos, donde estás dispuesto a que seas una persona moldeada por Dios, entonces vas a ver que le estás cediendo el control, donde estás diciendo, ya no quiero yo sentirme seguro, entre comillas, sino Dios, quiero que tú seas el que controla mi vida. Quiero que tú me bendigas, Dios, y para esto voy a darte obediencia, para esto voy a darte oración. Si por el contrario, yo sé lo que Dios me está mostrando, yo digo, ya Dios me dijo que ese trabajo no, pero yo voy a intentarlo y voy a intentarlo porque me voy a demostrar a mí mismo que soy capaz. Vas a perder el tiempo, vas a perder y a lo mejor lo consigues, pero tienes que visualizar qué te costó. Y te digo ya eh, pues algo que es real, si por lo que estás luchando te cuesta perder a Dios, entonces eso por lo que estás luchando no vale la pena. Jesús le pedía a los discípulos que aprendieran de él de forma especial la humildad y la mansedumbre, ya que eso es lo que nosotros vamos a testificar a los demás, ya que es por donde nosotros podemos empezar a cambiar. Y no se los dijo de que sean mansos y humildes como yo lo soy, sino que un lugar tras otro lugar, persona tras persona, se los ponía con ejemplos. Y entonces tú dices, bueno, ya mucho, mucho que me sentí mal, mucho que me identifiqué con la prédica. ¿Cómo lo puedo solucionar? Ah, pues si vamos a Proverbios, Proverbios tiene la clave. Si me acompañas, por favor, en Proverbios 3, del 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 nos da la clave para que lo hagamos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vuelvo a repetir, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí está la base para comenzar. Fiarnos de Dios de todo nuestro corazón para los pleitos, para las batallas, para las victorias también, para mi carácter, para el amor, para la paciencia, para el pecado. Fíate de Jehová de todo tu corazón, déjaselo a Él, deja que Él se encargue de moldearte, deja que Él se encargue de tu familia, deja que Él se encargue de tu sustento, deja que Él se encargue, claro, no te postres en el sillón nada más esperando que lo haga, sino que cédele el control de aquello de lo cual tú quieres tenerlo, de lo cual te asegura. Vi el otro día una frase que decía que mientras Pedro veía a Jesús, sus pies no tambalearon y no tuvo miedo. En cuanto desvió la mirada de Jesús y vio la profundidad del mar, se empezó a hundir. Y aún así,
cuando se estaba hundiendo, Jesús extendió su mano y lo ayudó y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? A lo mejor te puede parecer una coincidencia, a lo mejor puede ser algo sencillo, pero en el momento en el que nosotros desviamos nuestra mirada para ver algo más que no es Dios, algo más que no es nuestro Padre, entonces nos empezamos a hundir como Pedro. Déjaselo a Dios, fíate de Él para todo, para todo, para todo. Todo lo que tú creas que es únicamente del mundo tiene su contraparte espiritual. Todo, tu trabajo, tus finanzas, tu carácter, todo tiene una contraparte espiritual. Entonces, si tú dependes de Dios, si tú dependes de Dios a diario, no solo el domingo, no solo cuando todo parece perdido, junto con esto viene la advertencia, sino que aquí Dios nos está diciendo, fíate de Jehová con todo tu corazón y luego nos advierte y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué le pasó a Pedro? Le estaba dando la advertencia. No, esto es lo que va a pasar. Hoy en día, ¿qué vamos a atender? ¿A nuestra propia prudencia o a la advertencia que nos está dando aquí Dios? No te fíes, no te apoyes, no confíes en tu propia prudencia. Esto nos llevará a caer, a distraernos, a poner cosas menos importantes en el lugar de Dios. Si yo me fío de lo que yo creo, entonces voy a empezar a trabajar como yo pienso que debería de trabajar, en los lugares en los que yo pienso que debería hacerlo, haciendo las cosas que yo pienso que deberían de hacerse. Si por el contrario yo se lo dejo a Dios, qué maravilloso, no me apoyo en mi propia prudencia, se lo estoy dejando a Dios. No quieras dejarle el 90% y yo 10, déjaselo en el 100%. ¿Qué viene enseguida? El cómo puedo hacerlo nos lo dice de inmediato. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hoy reconócelo, dale su tiempo, dale su prioridad, dale su lugar en tu casa para que Él pueda pulirte y pueda ayudarnos a cambiar nuestros errores. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros no lo reconocemos, vamos a empezar a cambiar lo que yo creo que debería de cambiar. Y entonces aquel pecado chiquito que escondes en la privacidad de tu mente, en la privacidad de tu cuarto, en la privacidad de tu trabajo, entonces eso no se lo estás dejando a Dios y no porque hayas cambiado el 90% de las cosas, el 10% no va a tener un peso sobre ti. Al contrario, el que tú le guardes a Dios el 10% de tus pecados hace que el 90% de las cosas que ya cambiaste se manchen de este. Entonces, es reconocer a Dios y saber que Él me ve en todo momento y me conoce mi mente, mi cuerpo, mi alma. Dios conoce cada una de estas partes. Y cuando nosotros decimos, bueno, a ver, ya, me voy a fiar de Dios de todo mi corazón, no me voy a apoyar en mi propia prudencia, lo voy a reconocer en todos mis caminos y siento que mis veredas ya están rectas. Empezamos a decir, es que yo soy el cristiano sabio, es que yo soy el que sí le sabe. Y entonces nos viene la última parte donde aquí, cuando ya nos estamos sintiendo bien, nos llega una segunda advertencia que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aun cuando conozcamos la Biblia de principio a fin, no somos personas que ya no van a pecar, o no somos personas que están exentos de pecado, sino que siempre tenemos que ser humildes para saber que si el día de mañana dije algo que hirió a alguien más y viene y me lo dice, yo tengo que pedir una disculpa, aun cuando no fue mi intención, pero yo soy manso y soy humilde y sé que eso no me va a hacer menos cristiano, al contrario, voy a ayudar a que Dios, a que esa persona conozca a Dios a través de mi ejemplo, de mi testimonio. A veces nos cegamos por la rutina, por la comodidad, por nuestra zona de confort. Le pasó al vicepresidente de Estados Unidos cuando en los tiempos de Nixon. Él aseguraba, el vicepresidente aseguraba que con Nixon Estados Unidos iba a estar bien y que si no era él, no era nadie.
¿Y qué pasa? Que el presidente renuncia y Estados Unidos siguió. Entonces ahí él cayó en cuenta que estaba siguiendo su propia prudencia, estaba siendo sabio en su propia opinión. Finalmente, el temor a Dios. ¿Qué nos dice aquí? Teme a Jehová y apártate del mal. Lejos de tener un temor en el cual yo le tengo miedo a Dios por lo increíble que es, por lo grande que es, perdón, dije increíble, pero increíble no es un adjetivo de Dios, sino que a veces nosotros decimos, Dios en su magnitud le tengo que temer de un temor de miedo. Y la realidad es que no. El temor, lejos de ser un mal sentido para Dios, tiene que ser reconocer a quién le estamos fallando. Yo tengo miedo de caer ante el pecado frente a un Dios que es todopoderoso, que me salvó, que me ayuda día con día. Ese es el verdadero temor, de fallarle a aquella persona que te amó, incluso desde antes que nacieras. Aquella persona que te amó, que dio su vida por ti. Entonces, aquí nosotros necesitamos ser unas personas que cumplan con esto. Fiarnos de Jehová en todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerlo en todos los caminos y no ser sabios en nuestra propia opinión, temiendo fallarle a Jehová y apartarnos del mal. Por último, quiero que reflexionemos a manera de cerrar sobre un fenómeno llamado indulto. Y te voy a poner un ejemplo que leí en el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Para esto quiero que nos posicionemos en los tiempos de los nazis, en los tiempos en los cuales a los judíos los reclutaban para llevarlos a zonas de trabajo, donde los ponían a trabajar hasta que su vida terminaba. Trabajos pesados, trabajos que nadie quería hacer, construyendo la parte de las vías del ferrocarril o del tren que iba a conectar ciudades. Imaginemos lo peor. Sin embargo, en este libro, Víctor Frank, lejos de exponer las atrocidades que había en los campos, él busca demostrar cómo cambiaba la mente de aquellos judíos cuando llegaban al campo. Y se presenta este fenómeno que es el indulto. El indulto, a manera de ponértelo en palabras sencillas, es que, por ejemplo, sentencian a alguien de pena de muerte y en el momento en el que van a hacer el sacrificio, en el momento en el que va a pagar con la pena de muerte, el criminal o el sentenciado cree que alguien de alto rango, el presidente o alguien del poder ejecutivo, va a venir y va a decir, deténganse. Sí, cometió un crimen, sí, cometió un delito, pero no merece la pena de muerte. Va a estar en prisión toda su vida. Ese fenómeno de pensar que nuestra, nuestro destino puede ser perdonado en un momento final se llama indulto. En el de sentirnos merecedores de un castigo menor al que ya nos impusieron se llama indulto. Y pasaba en los judíos, cuando ellos iban en el tren, llegaban al lugar y decían que sea menos de lo que hemos escuchado que sea un castigo menor que podamos vivir. Eso es el indulto. Y el día de hoy, ¿cuántas personas no viven pensando, yo puedo vivir toda mi vida desordenada y siempre y cuando al final me arrepienta, Dios me va a perdonar? Olvidando que Dios es un Dios de justicia, que va a evaluar si yo conociendo la palabra, si yo yendo a la iglesia, sabía de lo que no tenía que hacer y entonces llega el juicio y yo espero que Dios me lleve al cielo porque fui muy malo, sí, pero al final me arrepentí. No, es que yo fui a la iglesia, pero nunca dejé el pecado. Al final el tener un indulto es esa esperanza de saber que algo puede ser menos horrible de lo que ya sabemos que va a ser. A los judíos les pasaba de manera injusta, si tú quieres pensar que en mi caso así lo es, les imponían un destino atroz y ellos tenían la esperanza de tener un perdón
Los cristianos no son conscientes, no somos conscientes de lo que es un destino en el infierno. No somos conscientes de lo mal que la vamos a pasar en caso de ir al infierno. Por eso hoy en día quiero animarte a que tomemos las riendas de nuestra vida y digamos, Dios, aquí estoy. Lejos de querer deprimirte, quiero que aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da y te lo digo con amor para decirte, hoy estamos vivos, hoy podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, hoy podemos orarle a Dios, hoy podemos dejar en sus manos aquello que ya no queremos controlar, quitarnos nuestra carga de encima. Hoy queremos nosotros, podemos acercarnos con humildad ante este Dios que nos recibe con los brazos abiertos ante este Dios que siempre y cuando yo le entregue mi corazón, Él lo va a cambiar. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, no te va a dar algo que te va a hacer mal, no te está pidiendo que te alejes del pecado para hacerte mal, al contrario, te está pidiendo que te alejes del pecado para hacerte un bien, para hacer de este mundo un lugar mejor. Y aun cuando el mundo es temporal, pues qué mejor que Jesús en su segunda venida lo encuentre lleno de gente que siguió con su ejemplo, lo encuentre lleno de gente que atendió a sus palabras, que con humildad buscó a Dios y lo puso en primer lugar para hacerse cargo de todo, siendo conscientes, dejando las excusas. No, no necesitamos excusas, no necesitamos vivir un mundo lleno de atajos. Hagamos las cosas bien, busquemos a Dios y Dios en su inmensa eh, bondad, en su inmenso amor, nos va a sacar del peor lugar en el que estamos. No lo busquemos solo cuando lo necesitamos. Busquémoslo antes, busquémoslo durante y busquémoslo después. Dios, te estoy pidiendo por un trabajo. Dios, gracias por este trabajo. Dios, ¿ahora qué sigue para mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar desde el instante uno, cómo tu vida empieza a ser diferente y Dios va a estar ahí para escucharte. Está a la espera, no quiere que el mundo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que ya no sea un domingo más, que ya no sea una semana más, sino que sea una semana en la cual transformé mi vida para Dios. Le dejé todo a Dios, me despojé de mí, de mis pertenencias carnales que me mantienen ligado a una vida pues temporal y vas a ver cómo Dios te va a escuchar, pero búscalo de todo corazón mientras pueda ser hallado, no mañana que sea muy tarde. Con eso terminamos el día de hoy. Espero que te haya sido de bendición y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, buenas tardes.